parroquial de de Parroquia Pompeya esta mañana con esta importantísima capacitación en lo que es la ley Micaela. Bueno, estamos acá porque, claro, como cada martes tenemos nuestra columna de cultura italiana que tan interesante se pone cada vez que, bueno, conocemos un poquito más de esta cultura. Vamos a compartir la apertura de Modo Italia. Bueno, y como siempre está con nosotros el profesor Alejandro Fruncieri, que se vino hoy espectacular, de una manera muy particular, porque hoy vamos a hablar del aniversario de la ciudad más antigua. Estamos hablando del aniversario de Roma. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Salve, que es un saludo italiano, Ajá. pero que también viene del latín, así que es una manera de saludar. Muy bien, salve. Salve. Es lo que aprendemos hoy entonces. Hablando de esta ciudad tan antiquísima, ¿no? Porque estamos hablando de la conocida ciudad eterna, como le llaman. 2779 años está cumpliendo justo hoy, 21 de abril. Exacto, sí, sí. ¿Qué Son se puede saber de esto? muchos de sus años, orígenes? ¿no? Milenios de historia y como sucede con ciudades tan antiguas, tenemos por un lado lo que son los relatos mitológicos y por ahí los relatos históricos propiamente. Pero sin lugar a dudas, Rómulo y Remo tienen que ver con estos orígenes descendientes de Enea, que es un héroe troyano, y que, bueno, con muchas disputas que hubieron en un momento, allí casi hace 3000 años, en un momento intentan matarlos, porque justamente una rama de la dinastía que venía de Enea no quería que ellos heredasen el poder, y como hay muchos mitos que se repiten, ¿qué hacen? Para salvarlos los ponen en un canasto al río, y los salva. ¿Quién los salva? Ahí tenemos que hacer referencia a un animalito que es una loba, la loba que los crió a Rómulo y Remo, ¿no? Exacto, en realidad los amamanta y luego un pastor que los encuentra es quien los cría, pero Exacto, bueno, es una escultura muy conocida, en este caso es el escudo, ¿no?, de la Roma, que es un equipo de fútbol muy conocido. No es el logo de la ciudad de Roma, sino del equipo de fútbol. Pero bueno, ahí aparece la Lupa Capitolina, como se llama, una de las 7 colinas de Roma, y Rómulo y Remo amamantándose, que en realidad esta escultura era venerada, pero Rómulo y Remo fueron agregados durante el Renacimiento, ¿no? De alguna manera para rescatar todo este mito. Así que en Roma se pueden encontrar muchas veces con esta escultura. Sí, no, sin duda que esto es lo más importante y lo que más ha llamado la atención, que sea esta loba la que haya amamantado a los fundadores de una ciudad tan importante como lo es Roma. Exacto, por supuesto que tiene que ver con muchas historias tan antiguas, con lo mitológico, lo legendario. Claro. Desde el punto de vista histórico, hubieron pueblos que tuvieron mucho que ver con el desarrollo de esta ciudad y el nacimiento de la ciudad, los etruscos que llegaron desde el norte, luego también los latinos, y una región en el Lacio, donde está Roma, que justamente son 7 colinas que pensemos que en ese momento ayudaban a darle una característica mucho más de fortaleza a esa zona. Entonces, de protección. En el valle de esas colinas, que es muy fértil, se desarrollan estos poblados que van creciendo y que de alguna manera también al tener el puerto tan cerca, porque pensemos que si bien no frente al mar, pero muy cerca está el mar Mediterráneo, esto permitía el comercio. Por lo tanto, bueno, este poblado que nace de la mano de los etruscos y los latinos llegó a ser el umbilicus mundi, es decir, el ombligo del mundo. Del mundo, claro, lo más importante en ese momento tal vez. Y bueno, también con esto de todo lo que han influenciado en el mundo, como la lengua latina, como el latín en este caso. Tal cual, sí, ahí Roma luego cayó, ¿no? Hoy no existe más como tal la cultura romana antigua, pero sí su legado, que lo encontramos, como decís, en el latín. Nosotros estamos hablando un idioma, el castellano, que viene justamente de esa lengua latina, madre, sí, como el portugués, como el francés, como el rumano. Pero también quienes son abogados, o no es necesario ser abogado, para saber la importancia del derecho romano en lo que es el sistema jurídico, también el arte, las obras de ingeniería, ¿no? Pensemos la arquitectura. Exacto, con la arquitectura, que desde usar el cemento
a un montón de otras cuestiones de estructura, como el ladrillo, han legado obras que se pueden disfrutar hoy. Por ejemplo, lo digo rápido, pero hay una obra que se llama el Pantheon, que está todavía intacta en el centro de Roma, y hoy sucedió, no llamémosle un milagro, hoy ya no, sabemos que no es tal cosa, pero sí ellos consideraban que era un milagro. El 21 de abril el Pantheon tiene un hueco, y el 21 de abril al mediodía hay la entrada del sol es tal por ese hueco que ilumina la entrada. ¿Quién entraba por ese lugar? Cada 21 de abril el emperador. Increíble. Así que hace un rato ya estuve leyendo, porque ya pasó el mediodía hace varias horas en Italia, se volvió a repetir. Así que hoy los turistas van para apreciar cómo al mediodía de cada 21 de abril esa luz solar se proyecta sobre la puerta. Es decir, recursos propagandísticos, sí, totalmente, pero que había que tener ingeniería para poder hacerlo y que sea exacto. Bueno, es decir, que nos han legado muchas cosas, incluso que podemos ver en nuestra ciudad, ¿no? Los Rómulo y Remo fundan la ciudad, luego Rómulo lo mata a Remo, pero bueno, más allá de toda esa trágica historia, lo que sucede es que al fundar las ciudades marcaban el Cardo y el Decumanus, una vía en un sentido y otra perpendicular, y a partir de eso el foro, y con forma de cuadrícula iban organizando la ciudad. Cosa que se ha replicado en todo el mundo, ¿no? Exacto, porque los romanos conquistaron Hispania y luego de España llega a América, por lo tanto la mayoría de las ciudades que son fundadas por España en su momento, podemos ver el Google Maps o simplemente subirnos a un edificio y vemos la cuadrícula de la ciudad de Concordia. Sí, ¿verdad? Bueno, allí quienes están, los españoles, pero también están los romanos, los latinos, los etruscos. Así que tenemos Roma presente en nuestra ciudad. Increíble. Y hoy con un gran festejo porque, bueno, se suele hacer desfiles con vestimenta muy antigua, como la que tiene aquí Alejandro. Esto se llama toga, ¿verdad? Claro, es una toga. Y tenía distintas utilizaciones, a veces más religiosas, a veces más de tipo político. Quienes decidían que iban a postularse como políticos se iban al ágora, o al foro, perdón, que era el espacio en Roma y en las ciudades romanas de debate, y se postulaban y utilizaban una toga blanca, totalmente blanca, porque ellos decían que bueno, eran inmaculados y por lo tanto de alguna manera podían ser considerados para ocupar algún puesto, ¿no? La toga se utilizaba con muchos objetivos. En este año 2026, tiene un tinte tal vez un poquito más político por toda la situación que se está viviendo a nivel mundial. El lema de este año es Roma, ciudad de derecho y de acogida, porque tiene que ver y está relacionado mucho a lo que está pasando con los conflictos en Medio Oriente sobre todo. Y el 80% de la población se muestra en contra de las guerras, pero sabe también que Roma se fundó en un contexto similar, ¿verdad? Exacto, sí, bueno, Roma de hecho para llegar a ser un imperio tuvo esta característica, ¿no? Particularmente desde la República y luego en su tercera etapa de imperio, las guerras fueron parte de su historia. Pero sí, claramente un 21 de abril que se vive, los romanos lo viven en su diversidad política, en su diversidad religiosa de hoy, pero lo cierto es que nos faltan los conciertos al aire libre, no estamos en una época de primavera en Europa, entonces conciertos y picnics y la gente come cosas muy ricas. Qué lindo, porque la gastronomía es muy importante ante estos festejos, no solo desfiles, ropas típicas, sino también la gastronomía, que es muy importante para los italianos. Sí, y se comen desde las comidas tradicionales italianas. El spaghetti no mancan, no faltan, spaghetti a la carbonara, o incluso algunas comidas que eran tradicionales en Roma, picadas como queso, miel y el vino para los brindis. Bueno, ¿y esto qué busca de alguna manera hacer toda esta celebración? ¿Qué valor busca promover esta celebración? En el caso de Roma particularmente tiene que ver directamente con la identidad, ¿no? Si bien decimos la cultura romana o de los romanos de hoy es distinta, porque es una romana fundamentalmente católica, ¿no? El Vaticano, si bien es un estado independiente, pero está allí cruzando el río, entonces de alguna manera tiene que ver con una cultura nueva, pero las raíces de la ciudad son milenarias, así que para los romanos es un orgullo de alguna manera hacer honor a su historia. Y bueno, hay valores romanos que por ahí no son para copiar, pero bueno, quedémonos con aquellos valores que sí, ¿no? En vez de con las luchas sangrientas del Coliseo, quedémonos con las obras de ingeniería, quedémonos con la oratoria,
no nos quedemos con la parte del derecho que era para engañar, sino aquellos derechos para los ciudadanos, Sí, los derechos exacto, para los adquiridos. extranjeros. Vos recién hablás de las guerras y los desplazados. Bueno, hay muchas cosas que son interesantes de Roma y bueno, los romanos como ciudadanos que viven allá están orgullosos y bueno, nosotros que de alguna manera amamos la cultura italiana le dedicamos hoy un espacio. Por supuesto, 2779 años. Se creó en el 753 a.C., lo leo para no equivocarme. Y también Roma tiene un nombre secreto, ¿puede ser? ¿Un nombre secreto que le llaman? Hay un nombre secreto que de alguna manera tenía que ver para conjurar, ¿no?, a los dioses, los auspicios, pero no se podía decir. Así como dicen que en la televisión hay palabras que no se pueden decir por cábala, bueno, pero esto era muy fuerte al punto que hay casos en que personajes muy conocidos pronunciaban el nombre y eran ejecutados. Es decir, realmente estaba prohibido el nombre. Pero bueno, es un nombre que está dentro de... Si damos vuelta a las letras de la palabra Roma, aparece... ¡Ay, la palabra amor! Aparece amor. Bueno, que tiene que ver, no con la cuestión, llamémosle romántica, que podemos pensar, pero tiene que ver justamente con... Tal vez incluso no con el amor de San Valentín, pero sí el amor de madres a hijos, de hijos a madres. Tiene que ver con la madre Roma, tiene que ver con la madre tierra, con un montón de cuestiones ancestrales, ¿no? Ah, sí, y conocida también como ciudad eterna, que eso es lo que mayormente se dice, ¿verdad? Ciudad eterna porque, como decíamos, aunque no estén los latinos o no estén los antiguos romanos manteniendo su cultura tantos años después, pero sí, si se camina por la ciudad de Roma, aparece el foro, aparece el Coliseo y muchas otras tradiciones. Que vamos a ir conociendo seguramente en esta columna con el correr de los martes. Gracias por estar acá, le queremos agradecerle muy especialmente a Margarita Disfraces, que fue quien le ha prestado a Alejandro esta lindísima toga para que él pueda venir así, digamos, acorde a las circunstancias. San Martín 28, locales 10 y 33. Así que muchas gracias para Margarita Disfraces. Y gracias a vos, Alejandro, por estar acá. A vos, Sandra, hasta la próxima. Cerramos Modo Italia y ya venimos. Bueno, muy bien, nos vamos a la pausa, volvemos enseguida con toda la información.